Lección número 12 para el 17 de junio del 2017. El Día del Señor. Versículo de memoria. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. En edades pasadas las personas que no creían en Dios eran consideradas indignas de confianza e incluso potencialmente peligrosas. ¿Por qué? La idea era simple: si no creían en Dios, entonces no creían en un juicio futuro, en el que tendrán que responder ante el Señor por sus hechos. Sin este incentivo, las personas tendrían una mayor tendencia a hacer el mal. El juicio es el centro mismo del Evangelio, puesto que toda persona debe dar cuentas de lo que hizo en su vida. El Evangelio tiene el propósito de lograr que la humanidad sea transformada a la altura de la educación que haga posible vivir en armonía en medio de nuestra sociedad. Y obviamente, dicho Evangelio advierte que un día la humanidad tendrá que dar cuentas por sus actos, debido a que los actos de uno afectan a otro. Nos dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pedro habla de este tema con toda naturalidad, ya que hay perfecta armonía entre lo correcto y el juicio. No se puede hablar de lo correcto sin hablar del juicio, porque algo debe determinar qué es correcto y qué no lo es. Lo único correcto en todo el universo es Dios y su ley, y a través de esta se sabe cuándo alguien está en lo correcto. Pero si no hubiera ley, ¿con qué se podría determinar el carácter para saber lo correcto o lo incorrecto? Dice el apóstol Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7-9. Aparte de la ley, no habrá nada con que hacerlo. Por esa razón es necesaria la ley de Dios para saber qué es lo correcto. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Donde no hay ley no existe pecado, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:9. Por eso el Evangelio es predicado, para decirle al mundo que hay un Dios que ha de juzgar a toda la humanidad por sus actos. De esto en verdad se trata el Evangelio, para que toda persona en el mundo necesite saber por qué Cristo es su Salvador. ¿Y qué papel juega Jesús en todo esto? Dicho Evangelio viene declarando que ese juicio es una realidad. Y el que oye el Evangelio se convencerá de que realmente el juicio se llevará a cabo. El Evangelio declara: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y a fin de que la gente pueda creer que así es, será necesario mostrarle la profecía que prueba que ese día ya llegó. Por eso, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 no solo anuncia que ha llegado el juicio, sino que presenta las profecías que señalan a ese tiempo. Daniel y Apocalipsis fueron dados para demostrar esto, y por eso deben ser enseñados ahora. El pueblo adventista del séptimo día es el único que puede señalar estas profecías, porque nadie se bautiza en esta iglesia para salvación sin conocer dichas profecías. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1-3. De manera que entonces el pueblo adventista juega un papel importante en las últimas escenas de la historia, y por lo tanto ha sido llamado para anunciar la buena noticia de que estamos viviendo en el tiempo del juicio, cuando cada persona tendrá que decidir si se va a comportar correctamente para poder lograr la armonía y la felicidad de la sociedad, o si va a buscar la destrucción de esta. Somos adventistas porque estamos convencidos de que Cristo viene. De otra manera no lo seríamos. No podemos creer simplemente en la iglesia, sino que debemos estar convertidos por el mensaje de esta que viene de Dios. No basta con decirle a la persona que haga lo que es correcto, hay que mostrarle el por qué hacerlo.
¿Y por qué lo encontramos en las profecías? Estas nos indican que es necesario el buen comportamiento para que podamos nosotros participar de las glorias que se aproximan. Y cuando la persona acepte este mensaje de la hora del juicio y lo cree, vivirá de acuerdo con este juicio para salvación. Una vez que el individuo oye esta predicación, no es de competencia nuestra si se conmueve o si es motivado a hacer lo correcto, ya que muchos no querrán aceptar quizás esta forma de concientización, o tal vez les parezca muy dura. No querrán aceptar así el Evangelio. Sin embargo, no por eso se dejará de comunicarlo, porque no son las emociones resultantes del anuncio lo que decidirán quién se salva o se pierde, sino más bien el comportarse de acuerdo con las exigencias de este Evangelio. Así lo enseña Jesucristo en San Juan 12, 48 al 50. Las palabras que yo os he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. De ahí que no podemos dejar de anunciar estos mensajes a todo el mundo. El mismo texto lo dice en Apocalipsis 14, 6. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. No podemos ver si es agradable a los oídos del oyente o no. Esto no probará si llevamos la verdad o no es la verdad. Nada tiene que ver. En tiempos pasados, Noé fue rechazado por la mayoría del mundo, por no decir todos. Jesucristo fue crucificado. Y no por esa razón ellos dijeron, hemos bautizado a pocos, pocos son los que se nos unen, la mayoría prefieren rechazarnos. Entonces quiere decir que no estamos predicando bien. Ellos no se volvieron cobardes en la predicación, sino que contrario a eso siguieron predicando lo que se les había ordenado, a costa aún de la vida misma. No podemos evitar la cruz, tenemos que cargarla. Pues el Evangelio es la medicina de la salvación, y debe proclamárselo ya sea que nos escuchen o nos dejen de escuchar, porque si no lo hacemos, no estaremos llevando la medicina para salvación de la gente, y un día nos reclamará por no haber cumplido el trabajo debido. Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, diles, te escuchen o te dejen de escuchar, porque son rebeldes. La carta de Pedro iba dirigida a aquellos a quienes conocían las profecías de Daniel, que él como apóstol es lógico que las conociera primero, la palabra profética. Él mismo había declarado que la palabra profética era la más segura, por lo tanto es obvio que él conocía todas estas profecías del Antiguo Testamento, y esto no es una deducción, sino comprensión, ya que cuando Jesús les dijo a los discípulos, como dijo el profeta Daniel en Mateo 24:5, Pedro allí estuvo escuchando la prédica de Jesús. Quiere decir que Jesús ya les había explicado acerca de las profecías de Daniel, y por eso les decía como dijo el profeta Daniel. Él mismo se basaba en las profecías escritas por los profetas a quienes él dictó sus palabras. Por eso Pedro sin ambigüedades hablaba con sus lectores sobre el asunto del juicio, porque ya les había predicado acerca de las profecías. Y les decía, el juicio se acerca, y es necesario que tengamos que estar preparados para este. Y esto nos lleva al día domingo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice el apóstol, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro en estos pasajes llama la atención a depender de los escritos proféticos, de los santos profetas y de las enseñanzas de los apóstoles, haciendo eco de lo que escribió Pablo, dejando notar que hay perfecto acuerdo entre los dos apóstoles, a fin de que no se pensara que porque Pedro habla mucho de la obediencia a la ley para salvarse, estuviera en desacuerdo con Pablo, quien mostraba que la fe era esencial para la obediencia a la ley y salvarse. Era el mismo lenguaje. Los dos enseñan la obediencia previa a la salvación. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que cuando Pedro se refiere a los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, y a los apóstoles con el Nuevo Testamento. A través de esto siempre se ha enseñado la misma salvación. Por eso es que el apóstol Pedro nos dirá en su segunda carta en el capítulo 3,
Y en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en cada una de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De manera que entonces el apóstol Pedro está diciendo que todos los demás escribieron las mismas cosas. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, leemos acerca del testimonio que da con respecto a los profetas. Y en el versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así, el apóstol Pedro nos dice que los profetas antiguos hablaron las mismas cosas. Hablaron acerca de la cruz de Cristo y también de las profecías que anunciaban las glorias que vendrían tras ellos. Entonces Pedro está señalando ahora hacia las Escrituras, y con esto el apóstol afianza los escritos de la palabra profética más segura. A decir verdad, Pedro, durante todas sus dos cartas, nos ha hablado acerca del mismo tema, de la palabra profética más segura. Y es que muchos comenzaban a confundir el asunto y decían que el apóstol Pablo no hablaba de las profecías. Sin embargo, Pedro está dejando en claro que la palabra profética es indispensable para poder encontrar nosotros la salvación. En Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 1 nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De manera que entonces el apóstol Pedro nos está hablando aquí de la palabra profética como la leche espiritual no adulterada, a fin de que podamos crecer para salvación, lo que indica la exaltación de la profecía. Pedro no se está dando autoridad a sí mismo, entiéndase, sino que él menciona a los apóstoles. A veces se puede pensar que Pedro se está dando la autoridad aquí diciendo: yo soy el apóstol y por eso me tienen que creer. No, Pedro no quería que le creamos porque él era el apóstol, sino que debemos de creer porque a través de él venía el mensaje correcto basado en lo que habían enseñado los profetas. Y no solamente se refería a él. El texto bíblico es claro cuando dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2: vuestros apóstoles. Es decir, se está refiriendo no en singular sino en plural, contando a los demás. Pero no los está contando como meras personas, sino más bien con el cargo que tienen como apóstoles, como quienes traían, al igual que los profetas antiguos, el mensaje inspirado. Pedro jamás buscó su exaltación propia, y eso se echa de ver rápidamente cuando lo quisieron crucificar. Él dijo que prefería que lo crucifiquen de cabeza. Con esto demostró que él no buscaba ninguna exaltación ni parecido al Hijo de Dios en cuanto a su gloria, sino que más bien no se sentía digno de tener que morir así por cuanto había negado a su Maestro. Esto nos enseña la humildad de Pedro. Deberíamos seguir su ejemplo perfecto y en lugar de estar pidiendo que nos obedezcan y se sometan a nosotros como a dirigentes, deberíamos más bien, como Pedro, aprender a ser humildes y decir que hay que someterse a los profetas y a lo que escribieron los santos apóstoles, es decir, a los escritos de la palabra de Dios. Un dirigente, cualquiera que sea en cualquier iglesia, no es el dueño de la iglesia, él no manda. Él solamente hace cumplir lo que Dios ya ha dicho que se tiene que obedecer, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dijo Cristo, San Mateo 28, 19 y 20. No dijo: vayan a enseñar a mandar, a ordenar y a imponerse, y al que no quiera lo disciplinan. No dijo jamás eso, porque Jesús no era Satanás, Jesús era amor, y él enseñaba correctamente la verdad, no andaba enseñando lo que se le venía a la cabeza locamente. Y esto nos lleva al día lunes, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 hasta el 5. Dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro ahora habla directamente del mismo problema del cual está escribiendo en toda la carta. Es a saber de la denuncia contra los falsos maestros que declararían cosas sin fundamento en la palabra. Segunda de Pedro 3:5. La falta de entender las profecías y de enseñarlas los hacía necios como bestias brutas, dice él en segunda de Pedro 2:12. Nótese que estas palabras de Pedro no son arrogantes, no se pone él como autoridad, sino que pone de autoridad a los profetas y a los apóstoles. Aunque él era apóstol, no dijo yo, sino los apóstoles. Maravillosa humildad. Así que Pedro estaba sobre la base de una autoridad incuestionable. Las profecías anunciaban la hora del juicio y Pedro dijo que solo los que eran burladores, falsos maestros, serían reconocidos por estas palabras. Estos falsos maestros se encargarían de decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen igual que desde el principio de la creación. Es decir, todo siempre ha sido igual. Terremotos siempre han habido, falsos maestros siempre han habido, destrucción y enfermedades siempre ha habido. ¿Por qué debemos pensar que esto es el fin? Estos solamente son hechos ciclicales, iban a decir estos sensuales dedicados a la carnalidad, que los hechos siempre se repiten y que no hay nada nuevo. Jesús dijo que los falsos maestros no negarían la segunda venida de Cristo abiertamente, sino que dirían que tardaba en venir. De hecho, estos falsos maestros, estos burladores que dicen que todo sucede desde el principio, no es que niegan la segunda venida de Cristo, no la niegan, dicen que va a venir, pero el mal siervo se caracteriza por declarar tarda. Uno de los mayores engaños de Satanás precisamente es este: no negar que Cristo viene porque nadie les va a creer, sino decir que tarda todavía en venir. Este es el mayor engaño que se puede haber perpetrado dentro de las filas del cristianismo. Es así como Satanás, junto con sus demonios, buscan la forma de disuadir a la persona para que no esté preparada ya. En el libro de San Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 48 que el falso maestro declara que el Señor tarda en venir. Jesús había dicho claramente, unos versículos más atrás en el versículo 34 al 36, que el día y la hora nadie sabe con respecto a su venida. ¿Cuándo sería este final? Sin embargo, estos falsos maestros se atribuyen el poder de declararlo. Esta parte es sumamente importante porque esto caracterizaría a estos mentirosos, ya que dirían mi Señor se tarda en venir. Mientras Jesús decía que el día y la hora nadie lo sabe, estos lo contradicen, haciéndose más sabios que él y declarando todavía se tarda en venir, no es el momento, ya nosotros les vamos a avisar cuándo va a ser. Es increíble cómo el falso maestro, sabiendo que el texto dice que el día y la hora nadie lo conoce, este se atreve a decir que todavía no es el momento, que no hay que fanatizarse, que todavía hay que estar preparados más adelante y que ya todavía Cristo vendrá después, o que cuando menos hay que estar preparados hoy mismo para cualquier momento porque Cristo puede venir esta noche, puede ser mañana. Parecerían conocer ellos el futuro, parecerían conocer las profecías. Al declarar, mi Señor se tarda en venir, al no aceptar la profecía, prácticamente, ellos estarían diciendo que ellos sí conocen el tiempo de su venida. ¿Cómo saben ellos que no es su tiempo aún? ¿Cómo pueden decir que no es el momento de predicar las profecías? Todavía no, sino más adelante. Se oponen a la proclamación profética y hasta declaran, ¿para qué están predicando profecías alarmando a la gente? Nadie conoce el día y la hora. Y a pesar de que ellos dicen eso, ellos mismos declaran, todavía no es el momento. ¿Cómo es esto? Una contradicción notable. No puede ser. Dicen, nadie sabe el día y la hora. Y luego dicen, todavía no viene. ¿Cómo es esto? Es imposible de entenderlos. La mentira de Satanás es decir, sí viene, pero todavía no. Esto nos debe de quedar claro. Lo peor viene después, pues dijo Cristo que el falso maestro habla mal y maltrata a los que son sus consiervos.
es decir, a los que predican también la palabra, declarando la profecía y dando el alimento a tiempo. San Mateo 24, 45 al 47. Y para remate se mezcla con los amadores de este mundo y su carnalidad. El falso maestro le hace la guerra a los que predican la profecía. Los trata de disidentes, de divisionistas, de alarmistas, de fanáticos, de exagerados. ¿Pero por qué los trata así? Porque él mismo no está preparado para la venida de Cristo y quiere dedicarse a la sensualidad, quiere dedicarse a la perdición carnal, a los deseos carnales lascivos, y por eso es que declara que todavía el Señor tarda en venir. Y para remate todavía comienza a mancillar la carne diciendo a sus seguidores que son libres cuando él mismo es esclavo de la corrupción, tal como declaraba el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:10, que todavía siguen la concupiscencia y la inmundicia, libertinos. Todos estos ociosos declaran que el Señor demora en venir. Aparentan seguir creyendo en su venida, pero se sabe que son hipócritas porque no predican las profecías de Daniel y el Apocalipsis. ¿Cómo pueden hablar de la venida de Cristo sin haber leído estas profecías? ¿Cómo pueden decir que viene si ni siquiera conocen el rollo profético? ¿Cómo podemos creerles cuando ni siquiera estudian la verdad? La venida de Jesús ha sido anunciada por todos los apóstoles. Ellos se alegraban, y todos los grandes reformadores de la Edad Media y nuestros primeros pioneros, de saber que Cristo vendría. Pero si no se predican estos libros de Daniel y el Apocalipsis, en los cuales se muestra que los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos, y que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva para los fieles, y que hay un juicio en el cual se determinará quién entra y quién no, ¿cómo puede ser que se hable acerca del adventismo de la venida de Cristo sin tocar estos temas? Los fieles piden a Dios que este tiempo llegue pronto. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20 dijo esto Juan. Así que ellos se alegran con la venida de Cristo y la destrucción del mal. ¿Cómo podrían ser seguidores de Cristo los que no se alegran en su venida, sino que contrario a eso dicen están asustando a la gente? Nunca podríamos creer que son siervos del Señor. Ahí debemos de tener cuidado con los falsos maestros. Por eso el pueblo del Señor se caracteriza por predicar el adventismo, la segunda venida de Cristo, para que todos conozcan que el Rey de Reyes pronto vendrá. Esto nos hace adventistas y nos lleva a la lección con esto al día martes. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9 dice el apóstol: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1000 años, dice Pedro, para Dios son como un día, y un día como 1000 años. Pedro sabía muy bien que Jesús todavía no vendría, porque él conocía bien lo que Jesús declaró. Primero, Jerusalén sería destruida, y no quedaría piedra sobre piedra del templo. Él sabía que debía cumplirse la predicción de Jesús, así que es imposible que creyera que ya era el final. Más aún, sabía que Daniel habló de la abominación desoladora, que debía de cumplirse más adelante con el tiempo del papado. Y Pablo ya había escrito que vendría primero el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 y 7 al 9. Y eso no había pasado todavía. Por eso dijo Pedro: para Dios 1000 años son como un día. Porque él sabía muy bien que todavía faltaba que pasara el tiempo del cumplimiento profético. Basados en lo que dice David: 1000 años son como el día de ayer que pasó, Salmo 94, y como una de las vigilias de la noche. Cristo volvió a mencionar lo mismo. Y aunque venga la segunda o a la tercera vigilia, velad. Lucas 12:38. Cristo menciona 2 vigilias, es decir, 2000 años. Así que es imposible pensar que Pedro hablara de sus días. Estaba llamando la atención más particularmente para los postreros días, que habrían estos hipócritas burladores, que obviamente ignorarían las profecías, no por falta de oportunidad para conocerlas, porque los siervos de Dios estarían predicándolas, pero ellos ignorarían voluntariamente, es decir, a la fuerza, porque rechazarían a los que predican las profecías con pretextos, negando al Señor que los rescató y a estos mensajeros.
Es interesante ver que Pedro también menciona 2000 años. 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Así que entonces era imposible definitivamente que Pedro estuviera creyendo que Jesucristo ya vendría por sus días. Sabía que las profecías debían cumplirse. No podemos creer jamás que Pedro pudiera decir que en sus días vendría Cristo. No, eso no es posible. Porque él había escuchado los discursos de Jesús mencionando a Daniel y sabía muy bien lo que Pablo había dicho, que no es el tiempo todavía en 2 de Tesalonicenses 2:1, que nadie os mueva de vuestro pensamiento, como que el día del Señor esté cercano, porque todavía tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y sentarse en el templo de Dios. Así que entonces, todo esto nos muestra que estos apóstoles conocían las profecías, pero eso es materia de otro estudio. Lo que interesa ahora es que después de estas 2 vigilias se nos pide velar. Velad en todo tiempo, dice la Escritura. En la Biblia encontramos tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y el tiempo del fin, y había que estar velando en todo tiempo. Pedro con claridad menciona que el Señor no tarda su venida. Es interesante ver cómo en la parábola de las 10 vírgenes se dice que el esposo tardó y se durmieron las vírgenes. Pero Pedro aclara el motivo de aparente tardanza. Es la de predicar el Evangelio. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dijo, sino que es paciente para que todos se arrepientan, que todos procedan a la verdad por el Evangelio. De manera que entonces era el tiempo cuando el Evangelio tenía que ser predicado al mundo entero. Desde 1844, la Iglesia Adventista del Séptimo Día viene proclamando este Evangelio. No se desespera diciendo, parece que no viene. Al contrario, dice, hay que terminar de predicar este Evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este Evangelio que comienza en Mateo 24 se extiende en Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles que deben ser anunciados al mundo. Apocalipsis 14:6. Y vendrá el fin. Estas profecías de Daniel y Apocalipsis, mencionadas en los 3 ángeles, deben ser conocidas por cada individuo de la tierra y entonces recién podrá llegar el fin, para que todos ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y en el juicio puedan saber qué cosa debían de hacer para ser salvos. Pero si este Evangelio no es proclamado así, ¿cómo podrían ser salvos los demás? Pero muchos que son del pueblo de Dios se han dado al ocio y no han terminado de predicar estas profecías como Cristo mandó, en Mateo 28, 19 y 20. Y sin embargo, ya quieren que Cristo venga. Pero Jesús no puede venir sin que se cumplan sus palabras. Mis palabras jamás pasarán, dijo él, Mateo 24, 35. En tiempos de Pedro, es imposible pensar que los apóstoles hayan creído que ya Cristo venía. No es así. La creencia de que Cristo puede venir hoy es un error. Deben primero cumplirse las profecías, y cuando éstas se acaben recién llegará el final. Así que nadie puede decir que puede llegar hoy día, no va a llegar, ni la próxima semana. Llegará cuando la profecía se cumpla. Pablo dijo, mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas. Libro de 1 Corintios 13:8. Dios no se adelantará a lo que él dijo, porque él no conoce ni premura ni demora. Sus palabras deben cumplirse con exactitud. Cuando el cristiano se vuelve ocioso, entonces se vuelve increíblemente agilito para trabajar por el dinero y el placer. Y para remate se vuelve ambicioso, carnal, sensual y codicioso. Sería muy gracioso escuchar a alguien que no quiere predicar profecías que diga prepárate para el encuentro con tu Dios, puesto que estaría predicando algo que él no vive. Y no podríamos creer tampoco del tal que hable de los que predican la profecía, que son carnales. No puede decir eso de los que predican la profecía, no lo son. Es verdad que pueden cometer errores e imperfecciones, pero que sean carnales sería muy peregrino. Nadie se lo creerá jamás porque la Biblia dice otra cosa. El fiel puede equivocarse en su servicio, pero se arrepiente ante Dios y se levanta. Sin embargo, el infiel ama el mal y por eso dice, mi Señor tarda en venir. Y se pone a comer y a beber con los borrachos. Esto es tan claro como está mencionado, y nada menos de esto se cumplirá. Por otro lado, es imposible que el que no predica la profecía pueda llegar a declarar que Cristo sí viene. Esto no tiene ningún sentido. Este buscará simplemente los placeres de este mundo.
Y esto nos lleva al día miércoles. Sin duda la pequeña historia que se nos cuenta en la lección está probando nuestra capacidad de discernir. Nos dice la lección con respecto a esta historia que vamos a leer a continuación. Dice: un joven intentaba testificarle a su madre. Le habló acerca de la muerte de Jesús y la promesa de su regreso. Estaba un tanto orgulloso de sí mismo, pensando que había hecho una tarea elocuente. Cuando terminó su mini sermón acerca de Jesús y de la segunda venida, su madre lo miró y le dijo: ¿y qué tiene que ver eso conmigo ahora? Sin duda, esta historia pequeñita dentro de nuestra lección nos hace pensar mucho. Jamás una persona a quien se le ha predicado la profecía completa y bien enseñada dará esa respuesta, porque sería ilógica. Ella dice: ¿qué tiene que ver eso conmigo? La profecía habla de la realidad actual y presenta eso como base para hablar acerca de la realidad futura. Obviamente, eso lo conoce todo aquel que incluso es aprendiz en profecías, como Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Todos estos capítulos nos hablan de la realidad como base para lo que viene. Pedro dice acerca de estos que no anuncian bien la profecía, que ignoran voluntariamente. Sin duda, el joven de esta parabolita, de hecho que era un joven que no conocía bien la profecía. Le presentó a su madre el asunto de la segunda venida de Cristo, diciendo que Cristo viene pronto, que mira lo que está pasando en el mundo, así que prepárate. Y ella se habrá reído, obviamente. Bueno, no sabemos si esta parabolita en realidad sucedió o no, pero sea lo que fuere, es imposible que cuando se predica la verdad una persona reaccione negativamente, ya que la profecía nos ubica en la realidad actual y nos dice lo que está pasando. Así que sería tonto preguntar ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Mucho, es evidente. Hemos de ser hábiles presentadores de la profecía. A Dios no le agrada que nosotros prediquemos mal las profecías. A Dios le agrada que prediquemos bien. Dice 2 de Timoteo 2:15 que debemos ser obreros que no se avergüencen de proclamar la palabra, sino que podamos trazarla perfectamente para que los oyentes puedan creer. Así que entonces deberíamos nosotros de aprender a ser diligentes en el estudio profético, aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Debemos exigir, por tanto, a los dirigentes de nuestras iglesias y aún obligarles a que se prediquen las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ellos están bajo la solemne obligación de tener que enseñarnos. Para eso nos hemos bautizado en la iglesia, para eso hemos entrado a la iglesia y para eso se les paga. Dice la palabra de Dios: al que no trabaja, que no coma. 2 de Tesalonicenses 3:10. Como miembros bautizados en la iglesia, tenemos voz y voto para ordenar a los dirigentes que cumplan su trabajo. Nos hemos unido a la iglesia para que se nos instruya y no simplemente para sociabilizar con sus miembros. Y esto nos lleva al día jueves. Maravillosa lección, preciosa lección. Pedro ahora hace mención de los escritos del apóstol Pablo. Nos dice, 2 de Pedro 3:15 al 17, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro nos hace mención de estos escritos de Pablo, declarando que en cuanto al tema de la salvación y la forma en que él se expresa, algunos carnales y sensuales torcerán sus palabras para su propia perdición. Pablo habla de la justificación por la fe, y en ningún momento ha declarado que éste excluye las profecías y la ley para santificación, sino que más bien la justificación por la fe confirma la ley. Romanos 3:31. Así que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, antes confirmamos la ley. Pablo mismo, hablando de la justicia de Cristo, denuncia al papado como el hijo de la perdición, quien se siente en el templo de Dios como Dios. Así Pablo predica el tercer ángel, al igual que nosotros, denunciando a la bestia papal que engañará al mundo entero. El primer anunciador del mensaje del tercer ángel es Pablo, después de Jesús.
Él nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, cómo es que este poder existiría hacia el final del tiempo, de qué se ocuparía y cómo el pueblo del Señor tendría que enfrentarlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más aún dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio el que lo obstruye. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sin duda el apóstol Pablo sabía los tiempos, y él dijo que todavía el hijo de perdición tenía que levantarse y que todavía Roma estaba impidiéndolo, y que cuando Roma cayera se levantaría el papado y entonces se manifestaría aquel inicuo, y que éste quedaría hasta la segunda venida de Cristo, a quien Cristo lo destruiría. Así que Pablo conocía muy bien el tercer ángel. Y esto nos lleva al día viernes. Habacuc en su visión nos explica acerca del porqué de la aparente tardanza. Dice claramente así el profeta: aunque la visión tardará aún por un tiempo, pero se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Parece un trabalenguas, y sin embargo el profeta Habacuc está explicando con claridad el motivo de la aparente tardanza mencionada por Pedro. Estas palabras anunciaban de antemano lo que Jesús enseñó en la parábola de las 10 vírgenes. Tardará. Parecía que el esposo tardaba. Sin embargo, Habacuc vuelve a decir, pero se apresura hacia el fin. Aunque tarde, espéralo. Aunque parezca que tarde, entonces espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y es que esta tardanza en realidad no es tardanza, sino que es el tiempo en que se está predicando el Evangelio. Mientras las vírgenes habían escuchado que el esposo viene, debían de estar comunicando el Evangelio para alumbrar el camino a los que vinieran. Pero aún así, cuando se durmieron, se les despertó, y 5, las prudentes que tenían aceite con ellas en sus lámparas, es decir, que tenían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se tiene solo cuando se estudia la profecía. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Allá, entonces esta es una aparente tardanza, porque mientras todavía se estaba predicando estas profecías de Daniel y el Apocalipsis, parecía que tardaba el esposo, pero la tardanza es porque estamos esperando que todos escuchen el Evangelio. Por eso Pedro dice que hay que esperar hasta terminar de predicar, segunda de Pedro 3:9. Así que mientras viene el Señor, no hemos de estar ociosos, sino predicando Daniel y el Apocalipsis. Si predicamos nosotros la verdad, entonces estaremos en lo correcto, pero si predicamos otra cosa que no sean estas profecías, somos ociosos y debemos abandonar el puesto cuanto antes y dejárselo a los que sí saben predicar estas profecías, para que tomen nuestro lugar, pero ya mismo. El tiempo de Dios está medido y supeditado a las profecías. Jesús dijo, yo de mí mismo no hago nada, San Juan 5:30. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Por lo tanto, Dios no actuará sin profecía. Todo lo que esté escrito tendrá que cumplirse. Amós 3:7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Nuestro tiempo puede parecer largo, pero la profecía declara 1000 años son como un día. Ellas anuncian lo que va a suceder, y si seguimos el tiempo profético, este nos señalará exactamente el tiempo en que estamos. Y la palabra profética dice que estamos en la última generación, y de esta no pasará sin que todo esto acontezca. San Mateo capítulo 24, versículo 32 hasta el 35. Hermosa lección que hemos tenido en esta semana. Que Dios le bendiga a cada uno de vosotros para que el Señor nos ayude a vivir de las profecías. Amén.